Bueno, ya es hora, así que podemos comenzar la clase. Bienvenidos nuevamente a todos en esta tarde, a esta nueva lección. Estamos ya en la lección número 6. Ya la semana sería la última semana y hemos cubierto eh, ciertas clases, ¿verdad? Ciertas cosas muy importantes de la Biblia que hemos aprendido acerca de los sacramentos. También últimamente estuvimos estudiando acerca de las llaves. Temas muy interesantes, ¿verdad? En los cuales podemos ver lo que Dios nos tiene que decir acerca de su palabra. Y a veces hay muchas cosas que a lo mejor hemos escuchado o no estamos completamente seguros. Y pues Academia de Cristo nos da la oportunidad para poder ver lo que Dios tiene que decirnos acerca de estos temas y poder tener un mejor conocimiento. Así que para mí ha sido una bendición, ¿verdad? Hasta ahora poder estar con ustedes durante estas clases. Y para la lección 6 vamos a continuar hablando acerca de las llaves y también vamos a tocar un tema que pues, puede ser un poquito controversial, pero y también difícil de explicar, pero es importante hablar de él, pues Dios nos habla acerca de este tema, de los papeles del hombre y de la mujer. Así que queremos comenzar nuestra clase con una oración, así que por favor, oremos. Padre Todopoderoso, en esta tarde, Señor, pedimos que escuchen misericordiosamente esta oración, Señor. Eh, Pedimos primeramente, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad nuevamente de poder reunirnos. Y queremos pedir, Señor, que tú pongas tu mano poderosa sobre esta clase, que seas tú por medio del Espíritu Santo quien la dirija, Señor, y que podamos cada uno de nosotros, ¿verdad?, con corazones gozosos poder aprender de tu palabra, Señor, poder escuchar qué es lo que tú nos tienes que decir y aprender acerca de cada uno de los temas los cuales estamos estudiando. Así que pedimos, Señor, que nos guíes, que nos cuides y nos bendigas durante este tiempo. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Bueno, la lección, como dijimos anteriormente, lección número 6, estaremos hablando acerca de las llaves y también los papeles del hombre y la mujer. Y como siempre, revisamos los objetivos para nuestra clase. Número 1, recordar nuestro propósito en Cristo. Número 2, estaremos explicando cómo Dios da a la iglesia líderes, ¿verdad? Cómo es que llegan líderes a liderar una iglesia, cómo Dios hace esto y cuáles también son los requisitos para ser un líder dentro de la iglesia. Y también número 3, estaremos describiendo los papeles del hombre y la mujer. Bueno, la primera pregunta que tenemos en el día de hoy, y como siempre quiero recordarles, vamos a tratar de mantener los micrófonos cerrados. Levantar la mano el que quiera contestar y esperamos que la persona termine para poder abrir nuestros micrófonos. La primera pregunta es, ¿quién soy y cuál es mi propósito? ¿Quién desea contestar? Recuerden que esto es una pregunta la cual corre en la mente de muchas personas, ¿verdad? Y muchos tratan de descifrar cuál es tu identidad, ¿verdad? ¿Cuál es tu propósito en este mundo? ¿Qué ustedes piensan, ¿verdad? Según esta pregunta, ¿quién soy? ¿Cuál es mi propósito? ¿Recuerden el video que vieron antes de la clase? Se acaba de chocar una Metrovía aquí con la misma parada. ¿Alguien desea contestar? Parece que nadie quiere contestar. Bueno, María, por favor. Buenas tardes, pastor, queridos hermanos. Bueno, La es una próxima de las semana. preguntas más difíciles. Sí, Pienso que soy una criatura creada por Dios, primero, y que necesito salvación
También soy una persona amada por Dios. Soy una hija de Dios por la fe en Cristo. Y mi propósito es alabar a Dios, glorificar a Dios, vivir en comunión con Él. Muy buena contestación, María. No fue tan difícil. Muy bien, gracias. María Teresa. Bendiciones. Ya en Cristo somos nuevas criaturas. Ok, Ya sí. somos hijos escogidos por Él, ¿va? Ya con una identidad que Cristo nos ha hecho sus hijos. Antes de conocerle a Cristo somos creación, ya cuando conocemos a Cristo como nuestro Salvador, ya somos hijos, herederos y coherederos. Muy bien contestado, María. ¿Alguien más? Verónica, por favor. Pastor, disculpe, se escucha bien bajito, no sé si yo le subí todo el audio a mi teléfono, pero no sé si es no sé. ¿Usted me escucha bien bajito a mí? Yo no le escucho nada. Oh, ¿no? No. Ok, déjame ver. Sí se escucha Todo bien. El se escucha problema bien. es Ok, que dígame hay, alguien si me escuchan bien. Se Alguien que escucha Bueno, me bien. ahora escuche sí bien. se le eh, escucha. Ok, pero hay micrófonos prendidos y no se entiende bien de fondo. sí, por favor, vamos a cerrar todos los micrófonos, las personas que no estén contestando, para poder escuchar bien a los demás. Bueno, hablando espiritualmente, ¿verdad? De quién soy, pues soy una hija de Dios. Y hablando espiritualmente con esta pregunta de cuál es mi propósito, creo que nuestro propósito, de todo creyente es esparcir el evangelio, dar a conocer las buenas nuevas de salvación a toda criatura. Muy bien, Verónica. Todas dieron buenas contestaciones. María, Verónica, y alguien dijo, ¿verdad? Elegidos, ¿verdad? Somos, Pastor, sí, ¿cómo no? eh, pues la palabra dice que somos linaje escogido, Claro. somos heredero y coheredero de Jesús, somos amados, somos nueva criatura, somos lo que Dios quiere que seamos en sus manos, somos hijos de Dios. ¿Cuál es el propósito de nosotros como hijos de Dios, como linaje, como embajadores en la tierra de Cristo Jesús? ¿Cuál es el propósito de nosotros? Amar a Dios sobre todas las cosas, amar a los demás como a nosotros mismos, ser obediente a su palabra, mostrar con ejemplo, actitud y acciones a qué Dios le estamos sirviendo, de quién somos hijos, de quién somos herederos, de quiénes somos linajes, de quiénes somos escogidos, amados. Debemos de demostrar en nosotros mismos de dónde venimos y de quién somos. Muy bien contestado, Nuris. Y como bien dijiste, ¿verdad? Aquí tenemos una lista de características que son bien importantes que dijiste casi ahora mismo y muchos de ustedes también contestaron. Somos elegidos, ¿verdad? Por Dios. Somos creados por medio del Padre. Somos pecadores, ¿verdad? Los cuales hemos sido salvados por medio de la vida, muerte de nuestro Señor Jesucristo. Somos también adoptados, ¿verdad? Formamos parte de la familia de Dios. Somos también valorados, ¿verdad? Como parte del cuerpo de Cristo, parte de la gran comisión, ¿verdad? Uno de nuestros propósitos es llevar el mensaje del Evangelio y eso nos toca a todos nosotros, ¿verdad? Todos los que hemos sido llamados por medio de Jesucristo, que hemos recibido su gracia, somos parte de esta gran comisión y somos victoriosos, ¿verdad? Gracias a Cristo y por eso compartimos el mensaje del Evangelio. Ese mensaje el cual nos regala que nos da vida eterna. Dice Primera de Pedro, capítulo 2 versículos 9 al 10. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Verdad? Somos todo eso quienes
fuimos llamados, ¿verdad? De las tinieblas cuando estábamos viviendo en nuestros pecados. En ese momento Jesucristo, ¿verdad? Dice la palabra, cuando aún estábamos en pecado, Cristo murió por cada uno de nosotros, pues nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y antes ustedes no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos, ¿verdad? Así que Dios, nuestro Señor, nos da una identidad. Tenemos una identidad por medio de Dios, ¿verdad? Por medio de nuestro Señor Jesucristo y un propósito también en la vida. Cada uno de ustedes son embajadores de Cristo y cada uno de nosotros que hacemos proclamamos sus alabanzas por lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Ese es nuestro propósito, ¿verdad? En la vida. Llevar el mensaje de salvación para que muchas más almas puedan conocer este mensaje, ¿verdad? Por medio del cual hemos recibido cada uno de nosotros el perdón de todos nuestros pecados, pero también la salvación. ¿Ok? ¿Quién soy yo y cuál es mi propósito? ¿Verdad? Pues podemos decir que somos hijos de Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Para anunciar las maravillas de aquel el cual nos llamó, ¿verdad? Nos llamó de las tinieblas para venir a su luz admirable. Ahora, el objetivo número 2 sería explicar cómo Dios da a la iglesia líderes, ¿verdad? Cómo es que Dios da líderes para su iglesia. Y también vamos a discutir cuáles son los requisitos, ¿verdad? Para poder ser un líder de la iglesia. Así que la pregunta es, ¿quién escoge a los líderes de la iglesia? ¿Qué piensan ustedes? María, por favor. Luego Magnolia. María primero, luego Magnolia y luego Ronald. Bueno, Magnolia, por favor. O Ronald. Ronald, por favor, ¿puede contestar? Buenas tardes, pastor. Bendiciones con todos ustedes también. Estaba hablando sola. Buenas tardes, sí, ok. Bueno, después de Ronald puede contestar, por favor, Magnolia, ¿ok? Sí, ¿se escucha, pastor? Sí, lo escucho. Bendiciones a cada uno primeramente, pastor. Bueno, en el tema de para ser líder, en este caso, digamos, para ser pastor, eh, no es un don, sino es un requisito que Dios establece, ¿no? Hay que cumplir los requisitos. Es un oficio, mejor dicho. Es un oficio, entonces creo yo que cuando la persona cumple ese requisito está apto para poder trabajar en ese oficio, ¿no? Para ser pastor. Ok, muy Gracias. bien, sí, ¿verdad? Pues una persona tiene que estudiar, ¿verdad? Es lo que creo que dijiste, tiene que estudiar y muy bien. Magnolia. Pero yo le hago una preguntita. Sí. Es alguien que escoge la misma comunidad, una persona con unas cualidades y eso que le exigen. Ok. O sea que en ese Sí, caso, cuando dice la comunidad, pues está hablando la comunidad de la iglesia, ¿verdad? eso sí, la comunidad, Ok, eso. Tiene personas llenas del Espíritu Santo porque tienen varios requisitos que debe cumplir. ok, ok. Bueno, dice Magnolia que personas de la congregación son las que llaman a esta persona o a este líder. ¿Quién era? Verónica, por favor. Sí, yo pienso que primeramente debe dar un buen testimonio de sí, ¿verdad? Otro punto importante, la doctrina, que lleve la sana doctrina. Esos son puntos demasiado importantes porque si no lleva una sana doctrina, la que está escrita, ¿verdad? Ujú. Está
ahí vienen los conflictos en la iglesia. ¿Por qué? Porque se empieza a predicar cosas que no son. Ok. Bueno, Verónica dice que esta persona tiene que tener unas características, ¿verdad? Ana, por favor. Tiene que abrir el micrófono, está cerrado. Sí, sí, tiene que ser una persona que dé buen testimonio y también en la iglesia igual, ¿no? O sea, por fuera y por dentro, tiene que ser una persona que dé buen testimonio. Ok. Aparte, yo también siento que una persona que siempre se esté congregando, porque no pueden poner a un líder, una persona que va a la iglesia de vez en cuando, entonces tiene que ser una persona constante. Una persona responsable. Muy Ajá, bien. que sea responsable. Es todo. Muchas gracias, Ana. Roberto, por favor. Bueno, buenas noches. Yo recién pude entrar por el internet porque como hay tormenta acá en la ciudad, Oh, ok. no estuve escuchando a ver la pregunta que yo le iba a hacer si ya la dieron o no. Bueno, respecto a eso, sí, la Biblia nos enseña que tiene que ser saber gobernar su casa, su familia, o sea que bien predica quien bien vive, primeramente, creo que en la familia, una. Y la otra, la definición de palabra apóstol, quería saber, porque si bien en la Biblia lo que hemos estado estudiando ahí, que usted nos dejó, hablaba de profeta, maestro, evangelista, y no dice apóstol, pero acá en la comunidad o acá en Argentina hay mucho que hay apóstol, pero yo no sé por qué motivo se le llama apóstol. Si es bíblico o no, quería saber. Sí, bueno, nosotros no usamos esa, ese nombre, ¿verdad? Apóstol, sino usamos pastor, obispo, que es lo mismo que un pastor, pero muchas personas hoy en día se hacen llamar apóstol. Yo no creo que sea correcto, ¿verdad? Pero sí, muchas personas se hacen llamar apóstol, inclusive profeta. Obviamente sabemos que no hay profetas en este tiempo. Bueno, en una manera, cuando enseñamos el Evangelio de Cristo, estamos de cierta manera profetizando, ¿verdad? Estamos revelando a esta persona las verdades del Evangelio, pero no es un profeta como muchos se hacen llamar, ¿verdad? Que vienen a decirte lo que va a pasar en el futuro. Eso no es bíblico, eso no sucede en estos tiempos. Dios nos habla solamente por medio de su palabra. Bueno, estamos, gracias, hermano. Sí, cómo no. Bueno, ¿quién escoge a líderes de la iglesia? Bueno, la realidad es que todos tenemos el privilegio de evangelizar, ¿verdad? Todos hemos sido llamados y somos parte de la gran comisión de llevar el mensaje del evangelio. A pesar de eso, Jesús da diferentes dones, ¿verdad? A los diferentes miembros de su iglesia. Así que la pregunta, ¿verdad? ¿Quién escoge a los líderes de la iglesia? Veamos qué dice Efesios 4:11 al 13. Y es lo que estaba hablando Roberto ahora mismo. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a Ujú. otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que Dios mismo es quien da los líderes, ¿verdad?, que tenemos en la iglesia son dados por medio de Jesús. Pero obviamente vamos a seguir estudiando un poco más hacia adelante. ¿Quién utiliza a Dios, ¿verdad?, para llamar a estos líderes? Sabemos que Dios lo hace por medio de la iglesia y hay ciertas características las cuales tenemos que ver antes de llamar a un líder, ¿verdad? No, nadie puede venir y proclamarse yo voy a ser pastor de esta iglesia comenzando este domingo. No, eso no funciona de esa manera. O Dios me dijo en un sueño, yo voy a comenzar a predicar de ahora en adelante y soy apóstol. Eso no funciona de esa manera. Dios utiliza a, a su gente en la misma iglesia y ellos son los que llaman
¿verdad? A quienes van a ser líderes en su iglesia. Pastor, Sí, cómo no. también donde dice Apocalipsis 6:3 dice que busquemos apóstoles, dijo a la iglesia, buscar pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. También en el Tito 1:5 dice que se habla de establecer ancianos en cada iglesia, describir las cualidades que debe tener los obispos y los diáconos. Claro. Dicen esas dos citas bíblicas de referencia a de los líderes y eso. Y ahora le quiero hacer una pregunta, Sí, pastor, y cómo no. discúlpame que me, que me coge más un tiempo. Con lo que usted dijo de que Dios no nos habla a través de en estos tiempos, sino en tiempos antes, que ya no hay profeta ni hay esto. Entonces yo le voy a hacer una pregunta porque a mí me sucedió esto. Yo Ujú. en sueño oí la voz de Dios que dijo que visitara a una persona que yo no conocía y que fuera y le dijera que recibiera a Cristo porque sus días estaban cerca. Que reuniera a su familia, que le pidiera perdón y que pidiera perdón a todo el que le había hecho daño. Yo no sabía quién era, no tenía ni Ujú. idea. Y bueno, y di con la persona, fui al lugar donde la persona estaba en una cama, le dije lo que me había dicho la voz en el sueño y me dijo, y le dije a los familiares que se alistaran y eso, porque ya él no iba a durar mucho tiempo con ellos, que ya su hora estaba cerca y a los 3 días el señor murió. Ok, Y ya hace poquito, hace como 4 días, también me pasó lo mismo con otro señor que también me dijo que la visitara, que fuera y que recibiera a Cristo porque él no, ya no. Y yo ese día fui en ese señor también, hablé con él, le dije que recibiera a Cristo como su Salvador personal, que Dios había dado la vida por nosotros. Y el señor el día siguiente prácticamente murió. Entonces yo no entiendo ahí, pastor. Si usted dice que no hay profeta ni que ya eso no existe en estos tiempos, entonces no sé, me confundo yo en sí. ese sentido ahí. Mira, Nuris, Dios puede hacer lo que quiera, ¿verdad? Dios es todopoderoso y si Él desea hablar con nosotros por medio de un sueño, Él lo puede hacer. No soy quien para decir que Dios no puede hacer eso, pero nosotros no podemos poner nuestra confianza en este tipo de cosas. Sí puede suceder, no puedo decir que no, porque Dios tiene todo el poder, pero nosotros debemos poner nuestra confianza solamente en la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Una vez que nosotros ponemos nuestra confianza fuera de la palabra, ¿verdad? Estamos confiando en algo que proviene de nosotros, ¿verdad? No digo que no puede suceder, ¿verdad? Dios es todopoderoso, pero realmente la realidad es que también el diablo tiene poder y el diablo también puede hacernos creer cosas que realmente no vienen de parte de Dios. Así que no digo que no puede ser, pero tu confianza debe estar puesta siempre en la palabra. Obviamente, lo más importante es nosotros compartir el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Llevarlo a todas las personas que podamos y obviamente tú sabes, este tipo de cosas no debemos ponerlo como un tipo de profecía, ¿verdad? Ya esos tiempos, ¿verdad? Dios ya no habla por profecía, sino que Él nos ha dado ya la revelación de su palabra, ya está completa, está en la palabra, y eso es lo único que necesitamos, no necesitamos nada diferente a eso. Bueno, Gato, pero esta sí digo yo que, bueno, el diablo no, yo digo que venía de parte de Dios porque me dijo que ellos recibieran a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador personal. Claro, y como te digo, no quiero decir, ¿verdad? Dios tiene el poder de hacer cualquier cosa, pero trata de poner tu confianza solo en la palabra, ¿verdad? No, y el día que a lo mejor no tenga estos sueños, tú sabes, el peligro de que a lo mejor puedas perder tu fe, ¿no? No es lo más importante tener nuestra confianza en lo que podemos soñar,
¿verdad? Sino en lo que Dios nos declara por medio de su palabra. Su verdad se encuentra en la palabra y Dios nos dice, ¿verdad?, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios y muchos otros versículos más los que nos habla, ¿verdad?, de que la confianza tenemos que tenerla en la palabra del Señor. Ok, Eh, muchas gracias, Pastor. sí, cómo no. Magnolia, Ronald y luego Ana. Bueno, yo de la pregunta que dice ahí que por qué no puede una persona forzosamente hacerse a sí mismo líder del grupo, porque es arrogante, porque blasfema, es desobediente con los padres, es ingrato, es insensible, calumniador, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno y no puede ser conformista. Muy Porque bien. esas personas, al contrario, un líder tiene que saber guiar como pastor, dar ejemplo, conocer a sus ovejas, eh, alejarse de las tentaciones, predicar el evangelio y no descuidar su relación con Dios. Muy bien, y verdad, forzosamente es como una persona que llega de momento y dice, por decir un ejemplo, ¿verdad? Lo que estaba hablando Nuris acerca de los sueños, ¿verdad? Y nuevamente, no quiero decir que lo que te sucedió no proviene de Dios, pero de esa misma manera puede venir una persona y decir, bueno, yo tuve un sueño donde Dios me dijo que voy a ser pastor de esta iglesia. Y Dios me habló y Dios me No, dijo que esto es lo que yo tengo que hacer y este es mi propósito y necesito y ser a el uno le líder. llegan hablando muy lindo y a veces le llegan hablando muy lindo y haciéndose pasar por pastor o no hay qué. Y la realidad es Uno que no y la sabe. realidad es que esto sucede. Esto Sí. sucede de verdad. No es, eso sucede muy a menudo. Ronald, luego Ana. Sí, bueno, pastor, quería compartir más que nada, bueno, por las preguntas que hay, ¿no? Acerca de los apóstoles, los profetas y de los obispos o pastores. Bueno, primeramente, para ser este apóstol, en estos tiempos ya no es dable, porque para ser realmente apóstol de Jesucristo, tienes que haber sido enseñado por el mismo Jesucristo, así como los apóstoles que fueron enseñados. Incluso Pablo también fue enseñado por el mismo Jesucristo cuando fue arrebatado al tercer cielo, cuando dio palabra, dice, donde el hombre no le fue permitido escuchar, ¿no? Ujú. Entonces, Pablo también fue enseñado por el mismo Jesucristo y cumple con los requisitos. Es un oficio que tuvieron los apóstoles, ¿no? Hoy en día hay muchas personas que se hacen llamar apóstoles, pero no lo son porque no tienen esa enseñanza de Cristo. Otro, el otro tema es de los profetas. La escritura Jesús dijo bien claro que desde el último profeta fue hasta Juan, nada más, de ahí ya no hay No hay más más. profetas. Pero sin embargo, también dice que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y los ancianos soñarán sueños, ¿no? Acerca de Dios. Eso también dice la escritura, está hablando eso el apóstol Pedro. Sin embargo, cuando quiere decir eso, no se refiere a que van a profetizar lo que en el futuro va a prevenir, no, sino que se refiere que los, los profetas que han profetizado, eso en una congregación van a hablar, van a hacernos recordar acerca de las promesas del Señor o acerca de la profecía. Nada más Sí. para ese tema. Pero ya no como antes lo hacían los profetas, ¿no? Porque solamente la profecía era hasta Juan, nada más. El último profeta, bueno, Jesús, pero ahí termina todo eso. Ahora, con el tema de los obispos, sabemos por la escritura que en Hechos 20-28 dice que el Espíritu Santo estableció o los llamó a los ancianos para que sean obispos, o sea, para los varones. Ujú. Y esto viene haciéndose así, incluso Pablo pone requisitos para que cumpla el varón. Entonces, cuando el varón cumple esos requisitos, Pablo dice a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 2, no me acuerdo, dice bien claro, esto encarga a hombres dueños, a hombres fieles a la palabra, tal como te he enseñado. Entonces, es un encargo. Cristo encargó a Pedro y Pedro encarga así a los demás
y a Pablo también, antes de salir de su misterio, también lo pusieron las manos y fueron Sabemos encargados un para que sea pasado obispo. Y así juntos, sucesivamente, ¿no? donde Es como un Pedro encargo, me pero tiene que solamente socorrió. cumplir los requisitos. Si cumple los requisitos, esa persona puede ser obispo. Si no cumple los requisitos, simplemente el Señor no lo va a aprobar porque no está cumpliendo lo que Dios pide, ¿no? Uno de los requisitos, por ejemplo, es marido de una sola mujer. Entonces no puede tener dos mujeres o poderse casar, no, marido de una sola mujer, que sea no iracundo, que no sea borracho, que no sea pendiciero, que no sea codicioso de honestas, que tenga también a sus hijos bien, como se llama, a la palabra, ¿no? Todas esas cosas que Dios pide, establece para que sea obispo. Si no cumple, lamentablemente no puede ser, porque la palabra no lo va a avalar, no lo va a acreditar. Muy Eso es bien, todo. Ronald. Sí, muy bien. Seguimos con Ana. Sí, tiene el micrófono cerrado. El micrófono, Ana, está cerrado. Tiene que abrir el micrófono. Sí, sí tengo, perdón, tengo una duda, pastor, porque ahorita usted acaba de poner una cita a donde dice que el Señor llamó a unos maestros, a unos profetas, bueno, y lo demás, ¿verdad? Ujú. Entonces, ahorita yo lo que dijo el hermano, pues Claro. ya lo entendí, ¿no? Entonces, también, como decía el hermano, que no sé si es para el Señor que les revele para su venida, porque hay hermanos o hermanas que pues se hablan, ¿no? Que les revela el Señor, que de su venida, que se prepare uno, pero también hay el don de profecía. Por ejemplo, a mí yo en la iglesia me dijo, llegó un pastor y me dijo, tú vas a ser este profeta. El Señor te va a usar para que tú le des palabra aquí en el pueblo, el pueblo de Dios, en la iglesia. Entonces, yo, cuando pues, de verdad que yo no me descuidaba en las cosas de Dios, el Señor me usó para hablarle a mi familia. Para hablarle a mi familia, estábamos nosotros recién bautizados. El Señor me dijo cómo yo les tenía que hablar a mi familia. Pero en esa profecía que Él me dio, se ha cumplido porque de verdad económicamente estábamos muy, muy mal. Y nos dijo el Señor, yo los voy a bendecir, los voy a bendecir como me dijo, y nada más ustedes van a voltear para atrás todo lo que han vivido atrás y siguen la vida pues nueva en Cristo, ¿no? Bueno, Entonces en una de eh, esas partes yo como que este, sí sí. perdón, Y, sí, sí, no, y hay que entender que el Señor nos dice lo mismo en su palabra, ¿verdad? Que Él nos va a cuidar, ajá, que no nos va a dejar desamparados. Y esas son las ujú, promesas que nos da nuestro Señor Jesucristo, pero que venga una ajá, persona y te diga, mira, yo te profetizo que tú vas a hacer esto, esto y lo otro. sí, porque, Lamentablemente no podemos confiar en este tipo de porque, personas. sí, Tenemos que, porque si has, cuando ajá, una persona, y perdona que te interrumpa, Ana, cuando personas vienen a decirnos que tú vas a hacer esto y tú vas a hacer esto otro y tú vas a sacar a tu familia de aquí y de allá, tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de cuidado, personas, porque no son personas que están utilizando la palabra de Dios sí, correctamente. sí, Una sí, persona porque humilde que respeta la palabra de Dios no hace eso. Sí, porque incluso en la iglesia, pues sí, fue un muchacho que pues ni siquiera se congregaba y le dijo a una jovencita, tú te vas a ir a las naciones y esto y lo otro. Y pues resulta que no, resulta que pues se juntó y tiene una niña Sí. y pues no fue a ningún lado. Tenemos que confiar en Eh, la palabra de Dios y a veces las cosas no van a salir de la manera que nosotros esperamos, porque el Ajá, tiempo de Dios es perfecto. A veces oramos al Señor y pedimos y decimos, Señor, ¿qué está pasando? Que te he pedido ajá, tantas veces y mira lo que está sucediendo en mi vida. ajá, Y no sucede nada, pero cuando pasa el tiempo nos damos cuenta que Dios sí nos estaba escuchando y que no era sí, cuando yo y pensaba que tenía que suceder. Tuvieron que pasar sí, otras cosas las cuales yo no esperaba que sucedieran para que realmente yo pudiera entender que este sí sí, realmente era el plan de Dios. Tuve que sí, caer y en esta situación, en este problema, tuve que sí, sí, sufrir hermano, ciertas cosas y como dice Pablo, ¿verdad? Mientras soy débil, soy fuerte, ¿verdad? Recuerda que Pablo le pidió a Dios que le quitara ese aguijón, ¿verdad? 3 veces le pidió y le dijo, no,
solamente te basta mi gracia. Pero es muy bonito cuando alguien viene y te promete cosas, ¿verdad? Nos sentimos bien, decimos, oh, sí, pero realmente la verdad es que la vida de cristiano no es así. La vida de cristiano es sufrida, es difícil, es gozosa, claro, porque tenemos Sí, nuestra esperanza en Cristo Jesús, pero las cosas no van a salir siempre como nosotros queremos. Así que es bien sí, y aparte, importante, ya, sí, sí, y aparte, como, no sé, una hermana igual dijo, ¿no? O sea, hay que también saber discernir, ¿verdad? ¿Qué es ya, lo que viene de Dios y qué es lo que viene del muy diablo? bien, Porque sí, el diablo es imitador, el diablo también imita. Entonces poderoso, hay que sí, saber discernir qué es lo de Dios y qué es lo del diablo. ¿verdad? Viene vestido, disfrazado de oveja Sí, y así es. realmente, y sucede mucho. Milagros, por favor, milagros y luego, Bueno, sí, buenas tardes. sí. Disculpen, no podía conectarme. Quería responder con respecto a cómo da Dios a la iglesia a sus líderes. Bueno, a través de el llamado que Dios hace, esa invitación que Él nos hace, y Él va a proveer a través de la iglesia. O sea, es la iglesia la que va a preparar el liderazgo, va a preparar, va a capacitar primeramente a través del conocimiento de la palabra a ese que tiene el llamado. Sí, ciertamente Dios llama al ministerio, pero primero tiene que haber una preparación. Si la persona no está capacitada o no también, porque aquí tenemos que cuáles son los requisitos. Si no reúne tampoco los requisitos, entonces tampoco se le asigna la responsabilidad de un grupo, porque esa persona tiene que cuidar. Y si no se cuida, no tiene un buen testimonio en su vida, ¿cómo va a cuidar entonces el rebaño del Señor? Esa es mi opinión. Muy, muy bien contestado, Milagro, ¿verdad? Jesús desea que su rebaño sea guiado, ¿verdad? Y obviamente Cristo es quien provee los diferentes líderes, ¿verdad? Pero como bien dijiste, Dios utiliza a los mismos miembros de la iglesia para llamar líderes, ¿verdad? A sus diferentes puestos. Y deben ser personas que tengan ciertos requisitos, personas que estén preparadas también, ¿verdad? Y esto también depende de la iglesia, ¿verdad? Hay iglesias que a lo mejor tienen la oportunidad de poder tener un líder que haya ido ya al seminario y se haya graduado del seminario y esté bien preparado. Hay otras iglesias las cuales no tienen esa oportunidad y a lo mejor tienen un líder que está dispuesto a estudiar o que empezó ya a estudiar y puede empezar a ser líder de la iglesia. Por ejemplo, en el caso mío, yo cuando empecé a estudiar en el seminario, yo fui llamado para ser vicario de nuestra iglesia, del servicio en español, acá en Kissimmee, no teníamos un pastor, y yo comencé a trabajar con ellos, pero todavía yo estaba estudiando. Y luego, gracias al Señor, terminé el seminario, pero es dependiendo también, ¿verdad? Las posibilidades que tiene cada iglesia, ¿verdad? Hay una persona que a lo mejor dice, mira, esta persona sí cumple los requisitos, está estudiando y esta es la persona que queremos que sea nuestro líder, ¿verdad? Muy bien, Así. muy bien. Hechos 13 1 al 3 dice, en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Entonces, después de haber ayunado y orado, pusieron sus manos sobre ellos y los enviaron. Ok, en Romanos 10:15 Pablo escribe, dice, y cómo predicaron si no fueron enviados, ¿verdad? Romanos nos dice, ¿verdad? Que deben ser llamados, deben ser enviados. Y Tito 1:5 dice, por esto te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, tal y como yo te mandé. ¿Ok? Hechos 20:28. Si alguien lo quiere leer, por favor, para darle la oportunidad a alguien que lea. Milagros, por favor.
Dice así, yo les ruego que piensen en ustedes mismos y que velen por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, para que cuiden de la iglesia del Señor que Él ganó por su propia sangre. Ok, así que según lo que vemos aquí, eh, es una responsabilidad, ¿verdad? Bien grande. Dice, yo les ruego que piensen en ustedes mismos y que velen por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispo, ¿verdad? Las personas que llamamos como líderes, los pastores, tienen una responsabilidad muy grande. Dios los está poniendo ahí para guiar ese rebaño, ¿verdad? Y no pueden ser personas que no estén en la palabra de Dios, ¿verdad? Y hay unos ciertos requisitos, los cuales vamos a ver más adelante. Deben ser personas las cuales cumplan con todos esos requisitos, personas que estén preparadas, personas que sean personas de Dios, que realmente estén para su rebaño, para su congregación. Amén. Amén. ¿Cómo da Dios a la iglesia a sus líderes? Bueno, dice acá, Dios usa a los propios grupos para llamar, ¿verdad? Como dijimos anteriormente, las mismas personas de la iglesia llaman a los líderes. Vamos a cerrar aquí uno. Ok. Y esto puede suceder informalmente o formalmente, ¿verdad? Dios usa a los propios grupos de la iglesia para llamar a los líderes a su puesto y puede ser de una forma formal o informal. No es un tipo de sucesión apostólica como sucede en la Iglesia Católica. Por ejemplo, por dar un ejemplo, el papado, ¿verdad? El papa de la Iglesia Católica tiene una sucesión apostólica que proviene desde Pedro, según ellos. Esto no funciona de esa manera, ¿verdad? Sino que tienen que ser personas que la iglesia llama y son personas las cuales tienen que cumplir con ciertos requisitos para poder ser líderes de la iglesia. La próxima pregunta, ¿cuáles son algunos de los requisitos, ¿verdad? Que hemos hablado un poco acerca de esto, bíblicos para ser un líder de la iglesia. ¿Quién desea decirnos alguno de los requisitos para ser un líder en la iglesia? Magnolia, por favor. Yo diría una persona que resalte su humildad y que siempre esté predicando en base a lo que dice el Evangelio, saber guiar como un pastor, dar buen ejemplo. Muy bien, sí. Ronald, por favor. Marido de una sola mujer, dice el apóstol Pablo. Está Sí, escrito en Timoteo. ¿cómo no? Marido de una sola mujer. Es un requisito que solamente es dado para el varón, no para la mujer. Eso también quiero que Sí, podamos entender, porque hay muchos que se hacen llamar pastoras, ¿no? Utilizando de que es un don para ellas, es un don, no es un requisito, es un don. Es como si no un regalo, pero no es el procedimiento como Dios establece, es para los varones, porque en Hechos 20, 28 dijo bien claro el Espíritu Santo los ha puesto a ustedes. Esos ustedes eran los ancianos, eran los varones. claro. Entonces, el requisito es, como dice Pablo, no marido de una sola mujer, que es para el varón, no es para la mujer. Es uno de los requisitos que primeramente hay que entenderlo. Muy Hay bien, varios, y ¿no? vamos a tocar ese tema un poquito más adelante. Muchas Yo gracias, hago Ronald. una preguntita. Entonces, una persona que se separe, un hombre, no puede ser pastor. Una persona, un pastor que sea divorciado, Sí. según los requisitos, no está calificado. Oiga, entonces hay Bueno, mucho. una persona que haya sido mucho. divorciado anteriormente, posiblemente sí, ¿verdad? Porque en el pasado, ¿verdad? Pero una persona que sea un pastor, ¿verdad? Que haya sido ya ordenado como pastor y esté casado y se divorcie, hay que ver bien qué es lo que sucedió con este divorcio, porque la Biblia tiene ciertas cosas que habla de un divorcio que sí puede ser aprobado por la Biblia, ¿verdad? Cuando hay infidelidad, pero fuera de eso, pues no puede seguir siendo pastor. Porque entonces hay muchos falsos pastores. Bueno, sí, en Sí. eso estoy de Bueno, acuerdo. la palabra es la palabra, pastora, dice marido de una sola mujer.
O sea, ¿qué Claro, quiere decir? Que una sola mujer habla de uno, no habla de dos, que no sea sí. tampoco Sí, no, claro, hay otros totalmente de que tienen acuerdo. bigamia, que tienen otro marido, otra mujer, No, ¿no? Pero claro, no, sí, es un totalmente de solo acuerdo. marido de una sola mujer. El quien no Sí. se sujeta a la palabra queda descreditado simplemente, pasa al olvido. Tiene toda la razón, Ronald. Sí. Verónica, por favor. Y que respecto de cuáles son algunos de los requisitos bíblicos para ser un líder en la iglesia, yo creo que lo principal es la humildad y lo segundo es servir y que esté atento a los que se congregan. Muy bien, muchas gracias. Bueno, veamos qué dice la palabra, ¿verdad? Dice ancianos irreprensibles, como dijo Ronald, maridos de una sola mujer, y como hijos Ujú. creyentes que no están acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo o el pastor, ¿verdad? Como administrador de Dios sea irreprensible, no soberbio, ni iracundo, ni afecto al vino, ni pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas, ¿verdad? Esto es, muchas de estas características las dijeron ustedes y es lo que nos dice la palabra, ¿verdad? ¿Cómo debe ser ese líder? ¿Cuáles son las características que deben tener? La palabra nos dice exactamente cómo debe ser esa persona. También dice, sino hospitalario, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, apegado a la palabra fiel, tal y como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, ¿verdad? Si tenemos una persona que es líder y no cumple con ninguna de estas características, ¿cómo va a poder guiar al rebaño de Dios? ¿Cómo va a poder enseñar a estas personas, ¿verdad? Tiene que ser una persona que cumpla con todas estas características, una persona a la cual está para su congregación, ¿verdad? Una persona a la cual pone a Dios primero en todas sus cosas. Obviamente, como todos hemos dicho anteriormente, somos pecadores, cometemos errores, pero obviamente esta persona tiene que ser una persona a la cual es un ejemplo para su congregación. Fabio, por favor. No, pero no me cansé tampoco, muy rica pero con cuchillos buenos. Sí, Fabio. ¿Tiene el ¿Escucha? micrófono? Sí, ahora sí. ¿Ya me escucha? Gracias, pastor. Sí, Pues es que yo creo que tal vez se toca hacer una distinción en el sentido de que cuando nosotros estamos hablando aquí de líderes, nos estamos refiriendo es a los pastores, correcto. porque de acuerdo a la organización que existe en la iglesia luterana, en la iglesia luterana existe una organización administrativa que pues depende, allá no se necesitan ser pastor para pertenecer uno a la organización directiva, que en Sí, el fondo es la que viene a nombrar los pastores, porque pues yo conozco mucha gente que son directivos del sínodo, como lo llaman, que no son pastores, entonces yo creo que es importante hacer esa distinción para evitar tal vez malos entendidos, que nos estamos refiriendo exclusivamente es a los requisitos para ser pastor, claro. pero por la organización eclesiástica que hay actualmente, al menos en la iglesia luterana, pues existe una organización administrativa que se respeta para que se pueda formar la comunidad, darle personalidad jurídica, etcétera, etcétera. Muy bien, sí, no, eso es correcto, ¿verdad? Tienen una directiva a la cual le llaman el concilio, ¿verdad? Donde ellos toman las diferentes decisiones. Obviamente, como dijimos anteriormente, la iglesia es la que llama, ¿verdad? Estas personas se reúnen cuando van a llamar a un pastor, ellos se reúnen y tienen cierta, vamos a decir, por ejemplo, que tengan algunos candidatos, los cuales sean pastores que pueden llamar esta información se lleva a la congregación, ¿verdad? La congregación es la que llama, la congregación vota y decide a quién van a llamar. Pero sí, es correcto. Cuando hablamos de líderes, aquí estamos hablando de los pastores, pero también las personas que son parte del concilio o parte de los ancianos tienen que tener una conducta, ¿verdad? También muy parecida a esta, porque sí están
están en una posición de liderazgo también de la iglesia. Pero en este caso sí, como usted dice muy claro, es para los líderes pastores, ¿verdad? Los que están predicando en la iglesia. Pastor, Sí, mire, cómo no. primera de Timoteo. Sí, parece que había alguien. Ok, bueno, llamar a alguien para que sea la persona quien guíe el rebaño de Dios en la iglesia no es algo, ¿verdad? Como hablamos anteriormente y según lo que hemos visto, que debe tomarse a la ligera, ¿verdad? Un líder espiritual va a tener una gran responsabilidad. Y esta responsabilidad es, como todos sabemos, de cuidar las almas de este rebaño. Hechos 20, Pablo le dice a los líderes, ¿verdad? De Efeso, yo les ruego que piensen en ustedes mismos y que velen por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para que cuiden de la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Así que es una responsabilidad muy grande, ¿verdad? Ellos están encargados de cuidar y guiar en la verdadera fe a este rebaño. Así que el ministerio público, ¿verdad? Son unos puestos de liderazgo, ¿verdad? Que hay en la iglesia, ya sean maestros, personas que van y visitan a hermanos, predicadores, pastores, evangelistas o cualquier oficio el cual la iglesia requiere, ¿verdad? Son parte del ministerio público. También se pueden llamar ministerios representativos, ¿verdad? Que son personas que están representando, ¿verdad? El ministerio. Puede ser ministerio público o ministerio representativo, pero este es el nombre, ¿verdad? Que se le da. En otras palabras, estos líderes están haciendo la obra del grupo el cual los llamó a ellos, ¿verdad? A este ministerio público y ellos pues lo que hacen es servir en el lugar del llamado, ¿verdad? Que este grupo le hace a ellos. Así que ahora vamos a pasar al objetivo número 3, que estaremos describiendo el principio de los papeles del hombre y de la mujer. Bueno, aunque Dios quiere que todos, ¿verdad? Lo que ya sean hombres o sean mujeres, estén activos en el ministerio del Evangelio, Dios ha asignado papeles distintos a hombres y también a mujeres en el ministerio público, ¿verdad? Veamos qué enseña la Escritura sobre los papeles del hombre y la mujer en el mundo de Dios. Dice, Dios ama a las mujeres y hombres igualmente, y esto es algo que nosotros sabemos, ¿verdad? Por medio de la palabra. Primero, Dios amó y salvó a todas las personas, y esto es algo bien importante que debemos saber. Esto no quiere decir que los hombres están por encima de las mujeres o las mujeres están por debajo, sino que Dios nos ama a todos de la misma manera y Él salvó a todas las personas por igual. Y esto lo vemos nosotros en Romanos 3:23 al 24. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, la cual proveyó Cristo Jesús. Así que aquí en Romanos habla de todo, ¿verdad? También Gálatas 3:26 al 28 dice, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Así que todos somos hijos de Dios. Porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. O sea, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y es muy importante las últimas palabras. Dice, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes, todos nosotros son uno o somos uno en Cristo Jesús. Así que Dios desea que mujeres sean parte de la iglesia y también que sean parte de la gran comisión, ¿verdad? La comisión en la cual Dios nos llama a ser discípulos de todas las naciones. Así que la pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios acerca de los papeles del hombre y la mujer? Y vemos que Dios ha decidido desde la creación del mundo
o Dios le ha dado al hombre y a la mujer diferentes papeles para servir a Dios. Y esto es algo, ¿verdad? Muy importante que debemos saber. Y cada uno de los papeles son igualmente valiosos ante los ojos de Dios. Y para nosotros es interesante, ¿verdad? Saber que desde la creación del mundo y antes de la caída al pecado, Dios estableció los diferentes papeles para el hombre y la mujer. En Génesis 1 vemos que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen, ¿verdad? A la imagen de Dios les dio igualdad espiritual. Y esto lo vemos en Génesis 1, 26 al 27. Pero el relato de la creación enseña también que Dios estableció una relación de roles, ¿verdad? Entre el hombre y la mujer. Y Dios, como dice Génesis, creó primero al hombre y la mujer fue hecha para el hombre como ayudante idónea, ¿verdad? Esto lo vemos en Génesis 2:18. Dice, después Dios el Señor dijo, no está bien que el hombre esté solo, le haré una ayuda a su medida. Primera de Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepan que Cristo, ¿verdad? Es la cabeza de todo hombre y que el hombre es la cabeza de la mujer y que Dios es la cabeza de Cristo. Esto se encuentra en 1 Corintios 11, también Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 12 al 13 dice, no permito que la mujer enseñe ni ejerce dominio sobre el hombre, sino que guarde silencio porque primero fue formado Adán y después Eva. Así que la pregunta es, ¿cómo debe el hombre y la mujer actuar en sus papeles dados por Dios? ¿Alguien quiere contestar a esta pregunta o alguien quiere añadir algo? Ronald, por favor. Bueno, la escritura es bien clara, pastor. Para el hombre le ha sido encargado para pastorear como cabeza, como autoridad. Y la mujer, en este caso, en la congregación puede participar como diaconisa. También hay este requisito para que sean diaconisas y también para que sean maestros, pero de las mujeres, entre mujeres, para que enseñen a las mujeres cómo respetar y amar a sus maridos, dicen, ¿no? En este caso sí puede ser, pero para enseñar o predicar dentro de la congregación no hay requisito y no lo sustenta. Eso fue solamente para el varón. Y eso, ¿por qué? Porque todo tiene un principio. Como dicen, ¿no? La cabeza del hombre es Cristo, y Cristo es la cabeza, Dios es la cabeza de Cristo. Y cuando hablamos de cabeza, no entré por acá. Sí, lo escuchamos, se escucha. Ya, y cuando hablamos de cabeza, pastor, estamos hablando de autoridad. Estamos hablando de una línea de autoridad, de sucesión. Entonces, ahí es bien claro la escritura cuando dice que el hombre es la cabeza de la mujer. Y entonces, en ese sentido, debemos de obedecer nada más la palabra. No hay que por qué añadirlo ni quitarlo. Pero sin embargo, hay personas que se llaman ser pastoras, que están fuera de la Biblia, no avala, pero ellos se atribuyen a ser pastoras, lo cual es una abominación para Dios porque están en rebeldía contra la palabra. Y no existe el término pastoras en una congregación. Pastor sí, obispo sí. Eso es todo. Muchas gracias, Ronald. Vamos con Verónica, luego Milagros, por favor. Bueno, yo pienso que el Señor es soberano, ¿verdad? Y como ya vivimos en Cristo y pues no estamos ya en las leyes anteriores, yo pienso que la mujer pues tiene las mismas, ¿cómo le puedo decir? Las mismas posibilidades que el varón, porque dice la escritura que con Cristo ya no hay mujer ni hombre, vaya, o sea, me refiero de que ya no se puede, como excluir, vaya, o sea, para el Señor todos somos iguales, el Señor no hace excepción de personas y como le repito, y el Señor es soberano y Él usa a quien Él quiere. Bueno, ese es mi punto de vista.
No, muy bien, muchas gracias, Verónica. Y básicamente no es que la mujer no tenga la capacidad, la mujer tiene mucha capacidad y muchas mujeres conocen mucho mejor la palabra que muchos hombres. Pero no se trata de eso, ¿verdad? No se trata de quién está por encima de quién, sino se trata de que Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Y Dios dio diferentes papeles para el hombre y la mujer. Y en este caso, ¿verdad? El papel de liderazgo en la iglesia, pues Dios por medio de su palabra nos dice pues que debe ser para el hombre, pero la mujer sí tiene muchos otros papeles los cuales puede cubrir dentro de la iglesia y no significa que no puede predicar la palabra. Cuando hablo de predicar la palabra es llevar la palabra, la gran comisión, ¿verdad? Puede hacerlo de diferentes maneras, pero según los papeles, ¿verdad? Que Dios da al hombre y a la mujer, exclusivamente el de pastor, ¿verdad? El de liderar la iglesia es dado al hombre. Y es como leímos anteriormente, ¿verdad? Que dice que Dios es la cabeza de Cristo, al igual que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y obviamente solamente es un Dios, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. No significa que Cristo está por debajo del Dios Padre, ¿verdad? Sino que son todos, cada uno de las tres personas, ¿verdad? De la Trinidad son todopoderosas, pero sí hay una, ¿verdad? Una distinción en el sentido de que dice, ¿verdad? Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza de la iglesia, igual que el hombre es la cabeza de la mujer. Y no significa que el hombre está por encima de la mujer, sino que sabemos que Cristo amó tanto a la iglesia que dio su vida completamente por ella, ¿verdad? Y esa es la manera en la cual el hombre, en esa posición, ¿verdad? De cabeza del hogar, tiene que amar a la mujer, a su esposa, de tal manera que, como Cristo amó a la iglesia, debe ser un amor a ese nivel. Así que no hay una distinción en el sentido de que uno está por debajo y el otro está por encima, sino que son papeles los cuales Dios le da al hombre y a la mujer y los cuales nosotros, pues, según lo que escuchamos en la palabra, queremos agradar a Dios, ¿verdad? Y seguir según como Él nos dijo que debemos llevar la iglesia aquí en la tierra. Ana y Sí, luego Milagros. sí, sí, es verdad, hermano, que es verdad, ¿verdad? Porque yo en la iglesia sí había una pastora, y sí muchos hermanos no estaban de acuerdo, que porque era pastora, pero la hermana tenía su credencial también como pastora. Aparte, igual en una parte de la Biblia no lo tengo, pero dice igual, ¿no? Que el esposo debe de amar a la esposa y la esposa al esposo, ¿verdad? Claro, Con respeto. Aparte también, el hombre no es más que la mujer delante de Dios. O sea, claro que todos no. somos iguales. Y Correcto. igual, como decíamos en el libro de Génesis, que, que la mujer, bueno, no sé si dijimos eso, pero yo he entendido que la mujer de ahí sacó, de la costilla de Adán, sacó a la mujer, ¿no? A Eva. Entonces, pues eso no significa de que, pues, porque sacaron de la costilla de Adán a la mujer, quiere decir que la mujer, pues, no opina, o sea, no tiene, o sea, no tiene ¿cómo puedo decir? Una decisión, sino No, que aquí por eso se supone que es esposo y esposa, claro, el porque que también piense de deben esa de estar. manera está erróneo. Ajá, deben de estar de acuerdo en todo, ¿verdad? Porque no Claro, quiere decir que el marido cuenta más. Es verdad, ¿no? El somos hombre igual, somos iguales delante sí, de el Dios. hombre es cabeza de la familia, ¿no? Sí, Porque sí es una autoridad como cabeza, porque Dios lo puso como autoridad en la casa, pero también que sea responsable, porque también Dios le va a pedir cuentas al varón de todos sus hijos, de toda su familia claro. le va a pedir cuentas y pues es algo muy importante, ¿verdad? Porque sí he escuchado que dicen que porque hay pastoras, pero yo en la iglesia sí había una pastora y sí tenía credencial. Aparte, otra cosa, hermano, aparte en la iglesia, ¿quiénes son los que están más en la iglesia? Las hermanas, no sé cómo estén allá, pero yo aquí en la iglesia siempre eran las hermanas que estaban siempre para todo, para trabajar, eran las hermanas, porque los hermanos pues nunca tenían tiempo,
y eran los que menos se congregaban. Las hermanas somos las que siempre estábamos ahí. Muy bien, Entonces, eso está muy entonces bien. sí, se tiene esa, siempre fuimos las hermanas que fueron bien trabajadoras. Qué bueno. Bueno, Entonces, y sí, para todo las hermanas, porque los hermanos, pues la verdad, pues eran flojos, son flojos, ¿no? Y el hecho de que no, de que seamos, pues ahora sí que la costilla del hombre no quiere decir que somos menos, ¿no? Porque nosotros claro que también no. valemos Somos, mucho. y fue lo que leímos hace poco, somos todos iguales delante de Dios. Sí, aparte, pastor, cuando el Señor Jesús cuando él ya no estaba en la tumba, ¿quiénes fueron las que estaban ahí? Eran las mujeres que fueron a buscarlo y él ya no estaba. Dice que fueron esas primeras mujeres que fueron a la tumba, que él ya no estaba. Entonces aquí habla mucho de las mujeres, pastor. Sí, porque son muy importantes para Dios. Sí, así es, Sí. pues es todo, pastor. Muchas gracias, Ana. Seguimos con Milagro y luego Nuris. Sí, vemos en el ministerio de Jesús cómo Jesús dignificó pues a la mujer, ya que en el contexto cultural la mujer no tenía valor, no tenía pues ese valor que Jesús le dio al llamarlas, no solo llamó a los discípulos, sino que tuvo ahí a mujeres que fueron fieles, que pudieron ayudar en la obra del Señor. Pero a nivel yo vengo de una iglesia, estuve 22 años en una congregación donde era una pastora, pues, y ella reunía los requisitos de estar con un solo esposo, sus hijos creyentes, en el ministerio los crió, todo bien. Pero llego acá, yo soy de Venezuela y estoy en Ecuador y tengo 2 años, y me di cuenta en la congregación donde estoy, donde no preside las mujeres, no son pastoras, sino puro hombres son los pastores. Sin embargo, las mujeres, sus esposas tienen un papel muy importante en cuanto a ayudar, pues como maestra, como asesoras, como las mujeres sabias hacia las jóvenes, todo eso aplicaba. Pero como estoy viendo acá la palabra, puedo entender que, el ministerio está dado es a los varones y está confirmado en la palabra del Señor, donde es el varón el que preside pues para ministrar en una congregación. Sin embargo, vemos que tiene que tener una esposa, pues, porque Claro. esos son uno de los requisitos. Amén. Muy bien, muchas Eso es gracias, Milagro. Seguimos con Nuris. Eh, Sí, Nuris, Pastores, por favor. le quería decir que con Débora, o sea, ella, todo iba a donde ella cuando era cuestiones de juicios y eso, antes de que existiera el rey. O sea, Débora era lo mismo Priscilia, Feba, o sea, son mujeres que Dios eligió. Entonces, antes que existiera el rey, Débora ya existía y todos iban, era donde Débora. Entonces, ¿cómo se le puede llamar a una mujer así si el rey aún no estaba? Claro, Y todos iban donde estaba ella. muy bien. Y sí, ¿verdad? Como en el caso de Priscila, ¿verdad? Que ella con su esposo hablaron con Apolo y le hablaron acerca de Jesucristo y ciertas cosas. Eso muy bien, muy bien. Dios utilizó a muchas mujeres durante toda la Biblia y eso, y todavía en estos Está tiempos, el buenísimo. papel de la mujer es muy Muy bien. importante dentro de la iglesia. Muchas gracias, Nuris. Y algo que debemos recordar es Primera de Corintios capítulo 16 versículo 14, ¿verdad? Háganlo todo con amor y hemos repetido esto muchas veces, debemos hacer todo lo que hacemos, todo lo que aprendemos de la palabra con amor, ¿verdad? Porque el hombre y la mujer quieren servir a Dios a través de los papeles los cuales Dios le ha dado. Eso es lo que realmente queremos hacer y en amor ninguno va a usar su posición para qué, para abusar o herir de la otra persona, ¿verdad? Y esto es lo que vemos realmente en el mundo, en la sociedad. Mientras vemos que el mundo que hace juzga, dice que algunos trabajos son más importantes que otros, eso es lo que hace el mundo. Ante los ojos de Dios todo trabajo hecho fielmente, en amor,
para Dios es igual, ya sea predicando en Amén. frente de una congregación o sea enseñando a niños en una escuela dominical. Ante los ojos de Dios, todo trabajo es igual de importante. No, ninguno está Sí, por debajo del otro. así Ronald, por es. favor. Bueno, pastor, solamente quería aclarar lo que decía en Gálatas, ¿no? Cuando, donde dice que en Cristo ya son todos, hombre y mujer son uno y son libres, ¿no? Entonces, si analizamos, pastor, eso no está refiriéndose con el papel o el rol que cumple la mujer o el varón en una congregación, sino lo que está hablando en su contexto, habla de la ley, lo que están ahora en Cristo son una nueva criatura, ya no están sujetos al pecado ni a la muerte, sino que son libres. En ese contexto se refiere, pastor. Entonces, no hay que, de repente, ahí pueden malinterpretar diciendo de que, bueno, ahora como dice que somos libres, tanto hombres y mujeres, entonces podemos hacer lo que quieran. No es así. Hay requisitos que Dios ha establecido. Ujú. No es para la mujer, sino para el varón. Eso hay que entenderlo así de esa manera. Entonces, no desprecio yo el trabajo o el rol de la mujer que cumple, ¿no? Porque también hay para diaconisa, como digo, ¿no? Pero son Sí, cosas que el Señor ha establecido según su voluntad. No es la voluntad del hombre, no es la voluntad de Dios. claro. Nada más de lo que puede. Muchas gracias, Ronald. Sí, es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y queremos, es lo que queremos hacer. Queremos hacer la voluntad del Señor, pero siempre, como dijimos, ¿verdad? En amor y siempre respetando a cada persona. Obviamente, todos somos iguales ante Dios, pero seguimos su voluntad, ¿verdad? Queremos seguir los papeles que Él ha puesto para el hombre y la mujer. ¿Permite Dios que las mujeres sean líderes de la iglesia y que tengan autoridad sobre la congregación? Bueno, esto es lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Que Dios ha reservado los papeles de pastor o obispo a los hombres de la iglesia, ¿verdad? Lo vimos en Timoteo capítulo 2, donde dice, no permito que la mujer enseñe ni ejerza sobre el hombre. Y este papel, pues fue dado no porque el hombre esté por encima de la mujer, no, esa no es la razón por la cual, sino que simplemente refleja, como dijo Ronald, lo que es la voluntad de Dios. Es todo, ¿verdad? Y esa es la manera que tenemos que verlo y aceptarlo con amor, ¿verdad? Es la palabra de Dios y nosotros queremos creer lo que Dios dice. Nosotros sabemos que lo que dice su palabra es la verdad y no queremos irnos fuera de ella. Sí, obviamente como seres humanos podemos razonar y a lo mejor podemos pensar que a lo mejor no es justo según nuestra lógica humana, pero si lo vemos en amor, como Dios no los habla, podemos entender que sí, son papeles que Dios ha puesto para nosotros y con amor queremos seguirlo. ¿Puede en alguna forma la mujer ayudar espiritualmente al hombre? Claro que sí, claro que sí. Y Dios quiere que la mujer sea parte del ministerio. Lo hemos hablado hasta ahora. Eso es lo que Dios quiere, que sea parte del ministerio y que trabaje junto en unión con el hombre. Y la gran comisión, ¿verdad? Es algo que aplica al hombre al igual que aplica a la mujer. Todos estamos llamados a llamar discípulos, ¿verdad? A llevar el evangelio de Cristo. Y un ejemplo bíblico se encuentra en Hechos, capítulo 18, ¿verdad? La historia de una mujer que hablamos hace poco, Priscila, ¿verdad? Que espiritualmente, ¿qué hizo ella? Ella edificó a Apolo. ¿Y qué ella hizo? Ella estuvo cumpliendo con el papel el cual Dios le había dado como mujer. Así que sí, las mujeres tienen un papel muy importante dentro de una congregación. Pastor, una pregunta. Sí, Entonces, una iglesia que está dirigida por una mujer, entonces esa iglesia está en pecado. bueno, no es bíblico que la mujer sea líder de la iglesia. Decir que la iglesia está en pecado, bueno, eh, todavía la palabra de Dios se está predicando, ¿verdad? Y sabemos que la palabra, el evangelio tiene poder y obviamente hay personas que si están escuchando el evangelio va a trabajar en cada una de las personas, pero según la palabra no es correcto. Se supone que sea un hombre, que no sea una pastora. Así que si nos dejamos llevar por la palabra, no es correcto, pero decir que la iglesia está en pecado, bueno, donde se predica la palabra de Dios, siempre van a haber personas que,
que Dios va a trabajar en ella, el Espíritu Santo va a trabajar, ¿verdad? Va a haber fe y pueden ser salvos. ¿Ok? Primera de Corintios capítulo 12, versículos 4 al 6 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios que hace todo en todo es el mismo. ¿Ok? Así que vemos aquí que el principio de los papeles del hombre y la mujer es una verdad bíblica y clara y queremos nosotros pedir a Dios que nos dé la sabiduría, ¿verdad? Queremos pedirle a Dios que nos dé la paciencia para nosotros poder enseñar y aplicar la verdad de Dios en nuestras vidas. Y es lo que queremos hacer, queremos seguir lo que dice la palabra. Y yo sé que van a haber iglesias pues, que a lo mejor tienen mujeres pastoras y son cosas que a lo mejor pues tenemos que, si a lo mejor asistimos a una iglesia como esta, pues tenemos que trabajar con esto, quizás hablar y preguntarle a la pastora, mira, esto es lo que dice la palabra. Estamos nosotros haciendo la voluntad de Dios y, y confrontarlo, ¿verdad? Con la palabra del Señor. Es lo que no creo que estamos haciendo nada malo, sino es, si somos cristianos, ¿verdad? Nos dirigimos por medio de la Biblia, esa es nuestra verdad y es lo que nosotros seguimos. No seguimos a hombres, sino solamente seguimos a Dios. Ana, luego Ronald. Bueno, pastor, Sí. para complementar a la pregunta que estaba diciendo que las mujeres, bueno, sí, la palabra dice bien claro que las mujeres pueden ser pastoras, pero en su casa, porque ellos son la imagen del varón, la gloria del varón. Entonces, tienen que cuidar a su marido, cuidar a sus hijos, pastorear, educarlos, en ese sentido, que guarden la palabra. Entonces, ellos sí pueden pastorear su casa, porque la mujer es la que cuida su casa, no visita su casa, que no guarde, que no se descuide, ¿no? En ese sentido, sí, pero dentro de una congregación, vuelvo y repito, la palabra no lo aprueba, porque no hay digamos, requisitos para una mujer para que pueda cumplir el rol de una pastora. El otro error también que se dice es que porque el pastor o sea, el varón es pastor y la esposa de ese pastor también es pastora, eso también es un error, porque Ujú. no hay sustento Sí, bíblico para eso. sí, La así mujer, es. la mujer es hermana, pero no es pastora, solamente es No, hermana, no, el pastor no. es el varón, nada más. Sí. Un ejemplo, ¿no? Por decir, ¿no? Si el doctor es, como si no, es doctor, se ha capacitado, ha estudiado todo, y es doctor, y cuando se casa con una mujer, su esposa no va a ser doctora, no puede ser doctora, Claro. porque si tú Sí, vas a atender y te atendió la mujer diciendo que es doctora, pero al final, en vez de que te haga bien, te hace peor, ¿a quién vas a reclamar? No tiene sustento, o sea, no hay lógica. En la Biblia también es lo mismo, ¿no? El apóstol Pablo llama hermana a digamos, a Pedro, ¿no? Su mujer de Pedro, ¿no? Pues la ama como hermana, no le ama como pastora. Entonces, es digamos, una mala forma de hablar también, ¿no? Confundimos ahí en ese Sí. sentido, pastor. Muy bien, muchas gracias, Ronald. Ana, por favor. sí, como decía el hermano, sí, pues sí, no, ya la palabra no nos confronta la palabra, que no debe de haber pastoras. Pero le digo, voy a lo mismo, en la iglesia pues era pastora porque tenía su credencial. Ujú. Pero sí, como también dice el hermano, que igual, porque si es esposa de un pastor, le dicen pastora y pues no, el pastor es el pastor, ella es la esposa del pastor. Por ejemplo, a mi esposo lo ungieron como pastor, estamos apoyando una iglesia, entonces luego le dicen pastor y me dicen a mí, es pues pastora, digo, no, yo no soy pastora, yo soy la esposa del pastor, y es más, todavía ni es pastor, mi esposo lo ungieron, él está apoyando al pastor, pero las hermanas de la iglesia, como aquí, bueno, apenas que les comenté que murió nuestro pastor, entonces él apoyó mucho al pastor, la verdad predicaba, salíamos a evangelizar y siempre algunas hermanas, y aquí en la iglesia nuestro pastor y su esposa lo ungieron como pastor. Entonces las hermanas pues sí le dicen pastor. Ya no vamos ahí, ya no vamos ahí, pero siempre me hablan y me dicen, saluda al pastor, pero 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 no, o sea, no, y luego me decían a mí, no, pues pastora, yo no soy pastora,
Yo no soy pastora, yo a mí díganme hermana, no soy pastora, o sea, yo tampoco me gustaba que me dijeran así, porque ni lo soy, ¿verdad? Y ni lo somos todavía. Solamente el Señor sabe, ¿no? Estamos ahorita apoyando una iglesia y el pastor sí habló con nosotros. Ya es un pastor de 82 años y nos dijo, ustedes se van a quedar aquí en la iglesia, ustedes van a pastorear esta iglesia. Pues estamos, ¿verdad? En lo que Dios nos diga, en lo que Dios nos ponga. Claro. Pero sí es verdad. Aparte, aquí dice la pregunta, si la mujer debe apoyar al hombre, ¿no? Bueno, ¿cómo debe el hombre? Bueno, si puede estar la mujer en el hombre apoyar. Yo digo que sí. Bueno, porque, por ejemplo, Claro. me dice mi esposo, vamos a salir los sábados a evangelizar, te preparas y bueno, vamos a salir. Yo trabajo y los sábados es el único sábado y domingo. Nos vamos a la iglesia y yo ya entro a trabajar en la noche. Como les había dicho, yo cuido a una muchacha, entonces entro a mi trabajo, llegamos acá a la Ciudad de México, entonces vamos a la iglesia en la mañana, pero cuando nosotros salimos a visitar a familias que ya no se están congregando, que ya tiene tiempo que salieron, entonces pasamos a invitarlos. Entonces me dicen, ¿sabes qué? Ya los sábados, ya quiero que tú te dediques, deja todo lo que tienes que hacer y necesito que vayas conmigo y vayamos a visitar a familias. Entonces, eso es el apoyo de la esposa, ¿no? Claro, claro que sí. Eso es, eso es, Muchas gracias, Ana. Sí, sí. cómo no? Claro, ¿verdad? Como dice Ana, el apoyo de la esposa al pastor y el trabajo grande que hacen muchas mujeres en la iglesia. Es un trabajo increíble, desde enseñarle a los niños como diaconisa. Es mucho, mucho el trabajo que hacen y es una bendición. El proyecto Sí, final, tenemos dos pero preguntas. Sí, cómo no. sí, aparte también, pastor, yo cuando llegué ahí en mi iglesia, yo nunca fui maestra de niños, pero de ver que los niños corrían para acá y para allá, yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Yo nunca he sido maestra, pero habla con el pastor y dile que yo voy a sacar a los niños afuera y les voy a enseñar lo que el Señor me dé, porque la verdad yo nunca fui maestra. Yo fui líder, diácono, para también para la ofrenda, para estar en el grupo de oración. Yo era la que ponía a las hermanas a los días, todos los días en oración. Nos poníamos en la lista. Yo era la encargada. Entonces le dijo a mi esposo, ¿sabes qué? Nosotros trabajamos con el pastor, con la esposa del pastor, pero yo nunca fui maestra. La esposa del pastor siempre me decía, hermana, yo la quiero como maestra de niños. Y le dije, no, hermana, yo la verdad no sé y ni me gusta porque siento que no. Mi llamado, yo creo que era para la ofrenda, para ser diácono, líder y para apoyar en la cocina. Cuando se hacían lo de la escuelita bíblica, pues yo era la que hacía comida y todo para Bien, los niños, pero nunca para maestra. claro. Entonces, cuando yo llegué, yo le dije a mi esposo, pues dile al pastor, yo voy a enseñar a los niños, no sé nada, pero el Señor es el que me va a ayudar. Y Claro que gracias sí. a Dios, ahí estoy con los niños. Muy bien, me alegro mucho. Seguimos con María Fernanda, por favor. Sí, esto causa controversia, pero creo que es importante Sí, cómo no. identificar la diferencia entre pastorear y discipular. Entonces, no son exactamente lo mismo porque todo pastor debe discipular, pero no todo discipulado implica ejercer el oficio pastoral. Hay que diferenciar. El hombre está llamado a ser pastor y las mujeres y los hombres podemos ser discípulos. Ahora, discipular significa ayudar a una persona a crecer como seguidor de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús nos mandó en Mateo 28 del 19 al 20 ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, todos, hombres y mujeres, estamos llamados a ser discípulos. Esto es enseñar la palabra de Dios, animar en la fe, corregir con amor, acompañar en el crecimiento espiritual. Los mismos padres disipulan a los hijos, los cristianos maduros disipulan a los creyentes más jóvenes, las mujeres disipulan a otras mujeres, amigos cristianos ayudan a otros. Entonces, ese es el discipulado, es una responsabilidad de toda la iglesia. Ahora, ¿qué es pastorear? Pastorear es el ministerio público que Cristo instituyó para cuidar de toda la congregación mediante la palabra y los sacramentos. Jesús dijo, apacienta mis ovejas. Un pastor tiene la responsabilidad, tiene muchas responsabilidades específicas. Y aquí va, predicar públicamente la palabra,
administrar los sacramentos que son bautizo y santa cena, velar por toda la congregación, proteger la santa doctrina, ejercer las llaves. Entonces son roles diferentes. Aquí no estamos para pelear que somos buenos, que somos malos. No, todos somos buenos para hacer la palabra del Señor, para ir en la comisión. Entonces, la mujer está llamada a cumplir su rol y el hombre también. No tenemos por qué estar aquí que yo quiero, que no quiero, que si hay pastoras, no hay pastoras. Hay que hacer lo que la palabra nos dice. Amén. Muy, muy bien contestado, María. Muchas gracias. Las preguntas para el proyecto final son dos preguntas para esta lección, la lección número 6, y son cuáles son algunos de los requisitos bíblicos de un líder en la iglesia. Lo discutimos a través de la clase. La próxima es, ¿pueden las mujeres ejercer autoridad sobre los hombres en la iglesia? Estas son las dos preguntas de esta lección para el proyecto final y ya también le envié todas las preguntas que las tienen, así que les recomiendo que comiencen a trabajar con ellas desde ya, porque ya la próxima semana serían las últimas dos clases y ya una vez que terminemos la última clase, pues vamos a tener un tiempecito para que envíen las preguntas. Yo creo que ya hay algunas personas que la han estado enviando, así que si quieren empezar a trabajar en ellas, sería bueno. La tarea para la próxima lección se las voy a enviar por WhatsApp para la lección número 7, así que tiene unas preguntas, tienen, pues como siempre, tienen que ver el video y tenemos dos preguntas para contestar. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, podemos terminar con una oración, ¿verdad? Padre Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por una lección más en la cual hemos aprendido mucho más de tu palabra, ¿verdad? Estuvimos discutiendo temas los cuales son un poquito difíciles, ¿verdad? Pero sabemos, Señor, que tú nos vas a dar el discernimiento, ¿verdad? Pedimos por discernimiento para poder comprender tu palabra y entender, ¿verdad? De que no hay algún tipo de discusión en esto, sino que tenemos que comprender, ¿verdad? De que en tu gran amor y misericordia tú has creado diferentes roles para el hombre y la mujer, los cuales son una bendición para cada uno de nosotros y debemos utilizarlos de la mejor manera. ¿Para qué? Para agradarte a ti en cada una de las cosas que hacemos. Esa es eh, nuestra meta, ¿verdad? Poder vivir una vida la cual te agrada eh, y hace tu voluntad en todo momento. Así que, Señor, pido, ¿verdad? Que cuide a cada una de las personas que se encuentran hoy aquí. Pido que el Espíritu Santo esté con ellos, cuida también a sus familiares y te pido, Señor, que podamos todos reunirnos nuevamente la semana que viene, ¿verdad? Para continuar aprendiendo acerca de tus enseñanzas. Todo esto lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Que pasen todo un buen fin de semana. Bueno, bendiciones de Argentina, Dios le Gracias, bendiga a todos. lo mismo. Igual, igual, Roberto. Bendiciones para todos, Igualmente, bendiciones bendiciones para para el próximo. Amén. Bendiciones, bendiciones para todos. Nos vemos la otra semana. Bendiciones, pastor. Bendiciones a usted también, Pablo.